seguido piensas que todo lo que te pasa es suerte o son las circunstancias? Todo menos tu talento. Es hora de cambiar eso. Bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Fanny Yo soy Jackie. y el día de hoy vamos a hablar, ¿sientes que no mereces tus logros? Así es. Y Fanny, fíjate que te voy a platicar que últimamente algo que me está sucediendo es que es, bueno, me han estado comentando básicamente que esto se me da o que me salió bien algo o hice algo muy bien y que se me va a aplaudir o que hay alguna habilidad que tengo y que no había visto y que está padrísimo y siempre digo de que no, es que no me aplaudas, básicamente, de que no me digas esto, de que no me hagas reconocimiento público. No me gusta que me hagan ese reconocimiento público. Y esto ha ido siendo más, cada vez más, un poco más notorio y no sé, Fanny, creo que tiene que ver con el síndrome del impostor. ¿Has escuchado de eso? ¿Lo has vivido? No sé si me entiendes. Sí, Mariana, lo he escuchado y lo he vivido. Pero a ver, para todas esas personas que no lo han escuchado, les vamos a leer. Síndrome del impostor es la sensación de duda interna de que lo que te sucede o tus logros no los crees. Te da miedo que te descubran como fraude, que la gente se dé cuenta que realmente no eres eso que ellos esperan de ti. Ese es el síndrome del impostor. Ahora, si lo he vivido o no lo he vivido, sí, sí lo he vivido, Mariana. Eh, y creo que sobre todo se vive en el ámbito laboral, o al menos en mi caso así ha sido, que cuando tú obtienes algo, un logro, haces algo muy bien y como dices, te empiezan a reconocer, o te da ese miedo, te da esa sensación de decir, yo no soy suficiente, yo no merezco esto, no merezco el reconocimiento, se van a dar cuenta que en verdad no soy tan bueno como ellos creen, como que de alguna forma te da miedo el que la gente tenga expectativas de ti porque en mi caso es como un poco ese miedo a defraudarlos, a que realmente yo no voy a poder lograr eso y no sé si es un poco como que crees que aquello que has logrado ha sido quizá suerte, coincidencia o como que de alguna forma lograste engañar al mundo. Sí, no, justo, todo lo que dijiste, Fanny, es justo como me siento, justo lo que siento, literalmente te puedo decir que es lo mismo, es como si me estuvieras describiendo a mí. Y no sé, honestamente, hasta cierto punto es un poco triste que no puedas tú misma ser capaz de aplaudirte cuando otros lo hacen o de decir bien hecho. Sí, Mariana, y como te decía, creo que principalmente cuando estás entrando, o bueno, cuando entras a trabajar de joven, creo que se vuelve muchísimo más evidente, porque al menos en mi caso, cuando yo entré al mundo laboral, cuando acababa de salir de la universidad, me pasaba muchísimo más, porque yo sentía que realmente no sabía mucho, que no tenía mucha experiencia, o sea, el hecho de sentir como que comparas y ves a todos los demás como más que tienen toda la experiencia, todo el conocimiento, los ves hacia arriba, y entonces cuando empiezas a hacer algo bien, y la gente te empieza a aplaudir, dices, es que, o sea, ¿cómo yo puedo tener más o puedo saber más o puedo estar logrando más que esa otra persona que sabe más, que tiene más experiencia? Y entonces es como que esa constante comparación donde, ok, logras algo, pero nunca parece ser suficiente. Sí, no, es muy cierto, pero creo que Fanny, la pregunta es, ¿quién puede sufrir de esto? Porque yo veo allá afuera todos y sí, creo que hay personas que sufrimos de esto, pero también veo que hay personas que les gusta llegar al final de un proyecto y decir, yo también formé parte de esto, a pesar de que no hicieron nada. Claro, sí, encuentras a los dos tipos de persona totalmente allá afuera. Pero creo que el síndrome del impostor tiende a darle más a las personas que son sumamente perfeccionistas y que tienen estándares muy altos. Y entre ellos creo que totalmente me declaro culpable porque me resuena mucho. O sea, cuando tú constantemente te estás exigiendo y te estás presionando como por hacer más o mejor las cosas, creo que es más fácil que tengas ese sentimiento de que no hiciste tu mejor trabajo o que lo pudiste haber hecho mejor. Y también, entre otras cosas, para las personas que tienen falta de confianza en sí mismas o que constantemente se están comparando con otras personas, como decíamos,
es donde viene, porque siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor que tú, siempre va a haber alguien que va a saber más que tú, entonces de ahí es donde empieza a surgir todo este sentimiento. Y además, sí, si eres una persona sumamente competitiva y exigente, pues, o sea, todas esas son como que los ingredientes perfectos para que te termine dando esta parte del síndrome del impostor. Y sí, tienes mucha razón. Otra cosa, Fanny, que es importante mencionar es que este síndrome es muy común en personas altamente exitosas, lo cual tengo un sabor agridulce en la boca por esa idea, porque por una parte es como de, ok, me hace sentir bien, me hace sentir parte de ese grupo, aunque sea no directamente, pero el hecho de decir, wow, todos sufrimos de lo mismo, ¿qué está pasando? Sí, totalmente, Mariana. Creo que es una impresión muy grande el hecho de saber que no es, o sea, que realmente tú no solamente estás pasando por esto, que hay muchísima gente. Y creo que sí, la sorpresa es extraña cuando tú te enteras que la gente exitosa es la que normalmente sufre de esto, que de alguna forma hace sentido, ¿no? O sea, si es una persona que constantemente se está presionando y exigiendo, pues evidentemente el resultado es que en algún momento van a alcanzar el éxito. Pero a ver, Mariana, tú dime. ¿Es el síndrome del impostor? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Tú le ves más ventajas, desventajas? ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo te soy honesta, em, no lo sé. Creo que depende de cada quien. Creo que en mi caso me ha ayudado mucho, ha generado muchísimo estrés, ha generado muchísimos dolores de cabeza, no te voy a decir que no, pero yo sí creo que en general a mí me ha ayudado. No sé si lo he manejado de la mejor forma, pero creo que en general puedo decir que me ha ayudado. No ¿Cuáles quiero serían, decir que es bueno, pero sí me ha ayudado. ok, cuáles serían alguna de esas ventajas que te ha traído a tu vida el síndrome del impostor? Mira, creo que la gran ventaja o la mayor ventaja que yo puedo ver es que cada vez me exijo yo a mí misma más. Cada vez me llevo a nuevos niveles, cada vez soy capaz de generar, producir, resolver más, porque yo solita me exijo. Y eso me gusta. Por eso digo que en general me ha ayudado. Pero ventajas, por ejemplo, humildad, que te hace ser perfeccionista, que no necesariamente es una ventaja ni algo bueno, dependiendo. Tienes empatía con los demás, porque al final de cuentas puedes ver los logros de los demás y al final de cuentas creo que tienes una motivación constante, directa o indirectamente, por el hecho de siempre estarte exigiendo, porque sí siento que nos exigimos más. Y mira, viendo el otro lado de la moneda, o sea, la parte de las desventajas, yo creo que justamente es curioso porque van de la mano las ventajas y las desventajas. O sea, del otro lado creo que es la parte como que extrema de esto, que es, por ejemplo, el estrés y la ansiedad, que era lo que decíamos. O sea, indiscutiblemente vas a sufrir de ansiedad y de estrés si es que tienes el síndrome del impostor, porque es constantemente estarte exigiendo y presionando por hacer más, por mejorar, y como que estás con esa constante presión de estar a la altura de las expectativas que tú mismo te pones y que el resto del mundo te pone. Entonces, sí es una presión muy grande que, pues yo creo que eso es de lo más feo que tiene esto. Y también que también en esa búsqueda del perfeccionismo llega un momento en el que te paralizas y empiezas a procrastinar, que yo también en muchas veces lo he vivido. Estás tanto obsesionado porque todo salga tan perfecto que procrastinas y quieres hasta que no llegue el momento perfecto y todo esté ideal, no empiezas. También, obviamente, eso en algunos casos te va a llegar a pegar en toda tu estima, en la falta de confianza en ti. Porque el hecho de tú estar todo el tiempo comparando con otras personas, el hecho de hacer menos quizá tus logros o creer que son cuestión de suerte o de circunstancias, pues te demeritas. O sea, no te compras ese logro o nunca terminas como de llenar ese vacío, ese huequito de decir, a ver, ahora sí me aplaudo y me reconozco esto que estoy logrando. Entre obviamente puede llegar a causar problemas en las relaciones interpersonales, porque pues estás con este sentimiento de no querer ser vulnerable o no querer que la gente se dé cuenta de lo que realmente estás sintiendo o de la inseguridad que traes. Ajá. Y por eso, Mariana, yo creo que en mi caso,
si me preguntas mi postura, yo la verdad creo que sí tiene ventajas, pero yo optaría por el lado de no estar a favor del síndrome del impostor o no creer que lo ideal es vivir con ello. O sea, yo sé que una vez que te da, creo que ella es como parte de ti y tiene que ver mucho con tu personalidad, pero en mi caso, yo que lo vivo, yo sí es algo que me gustaría trabajar, mejorar y tratar de llevarlo a lo mínimo, porque en mi caso, podría decir que me ha llevado más desventajas que ventajas en el sentido del estrés, la ansiedad, esa presión constante es como lo que más a mí me ha pegado. Y creo que te podría decir, Mariana, que en mi caso el cómo empezó, no lo sé, pero hubo un momento en mi vida en el que yo decidí seguirlo teniendo, o sea, fui consciente de que lo vivía, me di cuenta y permití que siguiera, porque yo creí erróneamente que el tener el síndrome del impostor me ayudaba de alguna forma a ser más humilde, por así decirlo, o tener los pies en la tierra, porque yo soy una persona que reconozco que a veces tengo exceso de confianza en mí, entonces como que yo sentí que ese iba a ser un balance en mi vida para tenerme los pies en la tierra, para no pasarme del otro lado, no llegar a la arrogancia. Y entonces dije, bueno, creo que ese puede ser un camino. Hoy en día lo veo hacia atrás y creo que no era el camino, lo enfoqué quizá mal o intenté usarlo para u otro fin y no dio resultado. Eh, y al contrario, yo creo que lejos de quizá ayudarme o presionarme a lograr más, en mi caso, me ha limitado porque me he encontrado en muchas situaciones, Mariana, donde se me ofrecen oportunidades para exponerme más, para exponer mis logros, y lejos de ser eso, ese impulso me limita, porque digo, a ver, no, o sea, ¿cómo voy a exponer esto? ¿Cómo voy a demostrar esto si yo no soy eso que ellos esperan? Se van a dar cuenta que yo no lo logré, que fue suerte o que no soy capaz, etc, etc. Pero entonces, Fanny, si tuvieras la posibilidad de eliminarlo de ti, de tu vida, ¿lo harías? Yo creo que sí, María, sí lo haría, definitivamente. Principalmente por el tema del estrés y la tensión, sí lo haría. Mira, qué ¿Tú en tu interesante. caso? Yo no lo eliminaría, honestamente, creo que no es algo bonito, no te voy a decir que lo es, el estrés nunca se siente bien, ese constante perfeccionar lo que estás haciendo, ese constante buscar algo mejor, no es algo muy bueno porque muchas veces es suficiente con lo que ya tienes, pero yo sí siento que le puedo tomar ventaja. Yo sí siento que en lugar de eliminarlo, necesito potenciar esas partes positivas, esas partes que sí me van a servir, en lugar de verlo todo como malo. Creo que puedo sacarle ventaja y es algo que me gustaría seguir haciendo. Creo que, como bien lo decía, se puede trabajar, se puede manejar, se puede mejorar y me gustaría potenciarlo en lugar de eliminarlo. Qué interesante la parte que mencionas, o sea, ¿de qué forma tú podrías potenciarlo o qué obtendrías al potenciarlo? Pues es que mira, imagínate o sea, sí es un hecho que el autoexigirse te lleva a nuevos lugares. Es mucho estrés, claro que sí, pero también, y no, esto no me vas a dejar mentir, Fanny, también se siente muy bien saber que vas llegando a lugares más lejanos, a lugares que no creíste que ibas a poder llegar. Te sorprendes a ti misma de dónde terminas y dónde empezaste. Sí, eso, sin lugar a dudas, Mariana, yo creo que, como bien dices, cuando estás constantemente exigiéndote y presionándote, mientras más lo haces, te vas dando cuenta que tú misma vas empujando como que tus propios límites. O sea, cuando tú estás en el inicio o cuando ves hacia atrás, recuerdo igual esos momentos donde yo decía, bueno, o sea, ya soñándole mucho, yo me pongo tal meta. Y hoy en día lo veo y obviamente ya esa meta quedó completamente superada y hoy expando mis horizontes y digo, bueno, ¿qué, hasta dónde voy a llegar, no? O sea, ¿qué tanto más puedo lograrlo viendo mis resultados pasados? Y este sentimiento sí es bonito porque, pues, o sea, dentro de todo te llega el autorreconocimiento y tú eres capaz, es chistoso porque eres capaz de ver tus propios logros y eres capaz de
reconocer ese crecimiento, pero ahí se conjuga la parte donde nunca parece ser suficiente. Sí, y tienes mucho razón. Tienes ahí muchísima razón porque ¿cuándo va a ser suficiente? ¿Dónde va a estar tu cielo? ¿Dónde va a estar ese tope? Por eso te digo, creo que más que eliminarlo, me gustaría trabajarlo para potenciar esas partes que sí me sirven y disminuir esas partes que no me sirven. Porque, a ver, si nos ponemos a pensar hasta dónde vamos a llegar, bueno, empecemos a pensar qué es lo que queremos, cuáles son nuestros objetivos, para por lo menos tener un límite y decir hasta aquí. Porque, claro, eso se puede volver muy, muy insano. Así es. Pero para todas esas personas que quieren eliminar esta parte del síndrome del impostor, ¿cuáles serían esos primeros pasos para, como bien dijiste, reducir ese impacto? Bueno, creo que podemos empezar siempre por reconocer lo que está pasando, darte cuenta que lo estás haciendo, darte cuenta que eres víctima de este síndrome, darte cuenta que lo tienes, darte cuenta cuándo te sucede, cómo te sucede, porque, por ejemplo, no sé tú, Fanny, pero a mí me sucede cuando otros hablan de mis logros. Cuando me toca hablar a mí de lo que yo estoy haciendo, yo felizmente lo hago, pero no me gusta que otros, o me siento incómoda cuando otros me empiezan a aplaudir. En mi caso, fíjate que es un poco diferente porque a mí me llega a pasar cuando me toca presentar o exponer mis propios logros, o sea, cuando una vez que los reconocen y que empiezan a decir, bueno, ahora a Fanny le va a tocar hablar de esto que es el proyecto maravilloso y que no sé qué. En ese momento ahí es cuando me llena el sentimiento y el miedo de decir, híjole, ahorita que les cuente no van a creer que es tan maravilloso. Sí, también lo siento, pero sí, a mí cuando alguien más me aplaude, de verdad, no puedo. Ese sentimiento de verdad es como de no digas eso porque no es verdad. Pero bueno, ya que lo reconociste, ahora sí tienes que empezar a acep- tienes que empezar a aceptar esos sentimientos, ¿ok? Sí, de verdad, no me gusta, me hace sentir incómoda, no lo hagas, por favor, lo que sea. Empieza a aceptarlos y decir, ok, soy víctima, tengo esto, vivo con esto, ok, punto. Claro. Y también es parte de reconocer, Mariana, que no está mal que lo tengamos, porque como bien decíamos, o sea, curiosamente, esto lo sufren las personas más exitosas. Entonces, dentro de todo lo malo, tiene su parte positiva. Y no significa que sea bueno tampoco, pero no sentirnos mal porque lo estamos sintiendo, porque al final no es algo que de alguna forma elegimos conscientemente. O sea, lo tenemos, ahora viene trabajar sobre eso. Ujú, sí, de verdad que sí. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es de verdad aceptar tus logros. Empezar a ver lo que haces como un logro, por lo menos es un paso adelante, es un hecho y hay cosas que lo pueden decir. Y el siguiente paso, que es dejar de compararte con los demás, que yo sé que es uno de los más complicados, porque si tú estás acostumbrada a constantemente estar viendo, como decíamos, hacia arriba y quién lo está haciendo mejor y estarte comparando, es muy difícil empezarlo a hacer, pero poco a poco empezar a entender que cada quien tiene su camino. Está bien, tú quieres llegar arriba y puedes, y por eso te exiges, pero entender que cada quien tiene su tiempo, que ellos en algún momento estuvieron donde tú estuviste y tienes que de alguna forma tener esa paciencia para entender cuál es tu proceso, cuál es tu camino. No significa que te vas a dejar de exigir menos o que no lo vas a lograr, pero sí no presionarte tanto eh, y esperar lo mismo que si ya estuvieras en un nivel arriba. Y Fanny, creo que este punto es interesante porque la comparación es algo que de lo que estamos muy acostumbrados. Y sí, de verdad, dejar de hacerlo es un trabajo muy, o sea, sí se necesita trabajo, es un trabajo muy fuerte, no es nada fácil el eliminar esos malos hábitos que tenemos, porque es un mal hábito. Así que creo que sí es importante empezar a disminuir esa parte, sobre todo volviendo a lo mismo, darte cuenta que lo haces y empezar a darle la vuelta, empezar a decir, no, esto es algo que tengo que empezar a parar. Creo que sí, de verdad es importante y creo que va a tener muchísimo impacto en el resto de nuestras vidas.
porque el compararnos es parte de nuestro día a día, aunque no nos demos cuenta. Sí, y que tiene un efecto negativo entre nosotros, de nosotros, porque es constantemente como que hacerte sentir menos y eso a la larga te trae repercusiones en tu confianza. Pero otro de los puntos que también es muy complicado es ser menos perfeccionista, que también es muy difícil para todos aquellos que son muy perfeccionistas o que han vivido con esto mucha parte de su vida, pues no es tan sencillo, porque realmente aprendes a ver la vida con con esos lentes de querer hacer siempre lo mejor, de querer siempre dar lo mejor de ti, y esa presión constante pues ya se vuelve una forma de vida y en todos los ámbitos de tu vida la empiezas a llevar. Entonces es parte de lo que se tiene que trabajar, entender que sí se pueden lograr cosas grandes, que sí se puede llegar al éxito sin necesidad de que todo sea perfecto, de que todo sea exacto como tú lo esperas. O sea, las cosas funcionan y se pueden dar sin necesidad de que todo sea exactamente perfecto. Claro, y muchas veces esa perfección se convierte en algo muy enfermo, porque, claro, todo se puede perfeccionar, todo puede ser mejor, pero ¿mejor para quién? ¿Perfecto para Ujú. quién? ¿Por quién lo estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Sí, Así que bueno, creo que eso es algo que podemos empezar a disminuir, porque sí, de verdad, depende de los ojos de quien lo ve, es si es o no es perfecto. exacto, Mariana. Y para terminar, sería la parte de ser más compasivo contigo mismo y de cambiar tu mentalidad. O sea, no ser tan duro contigo mismo, no ser tan severo con aquellos errores que tú tienes o si tú crees que no estás todavía a la altura, no seas tan duro contigo. O sea, cambia esa parte de decirte, bueno, me equivoqué, por decir, bueno, estoy aprendiendo, estoy en el camino, estoy haciendo mi mejor intento. La parte de decir, bueno, no me siento suficiente o no estoy llegando a mi máximo potencial. Es esa parte de tener paciencia y entender que también estás en parte del proceso y en algún momento vas a alcanzar ese nivel que tú tanto quieres. Y, y no darle quizá demasiada importancia a esta parte de que los demás lo que están logrando, el lugar en donde están, el tiempo quizá, porque a veces nos presionamos incluso con que si alguien tuvo un proceso más corto, más rápido, tú también quieres alcanzarlo. Entonces, eso, no voltear a ver tanto al de al lado y concentrarnos cada quien en nuestro propio camino. Sí, creo que esto de verdad es lo más difícil que tenemos que empezar a manejar, porque sí, esto es lo peor que hacemos, el no ser tan compasivos, el ser muy duros con nosotros mismos. Entiendo que muchas veces, muchos, y yo también soy culpable de eso, aprendemos así, pero algo que me he dado cuenta es que cuando le hablo a mi yo del pasado, creo que la fuerza tiene cierto resultado, pero la compasión alcanza lugares más lejanos que la fuerza. Pero bueno, Fanny, si hablando justo de eso, de el eliminarlo o el potenciarlo y et- el reducir el impacto, si tú hablaras con tu yo de hace unos años que sufría de este síndrome, ¿qué le dirías? Yo creo que Mariana le diría que mira, al final tú no eliges el hecho de tener el síndrome del impostor o no, de alguna forma tu forma de ser, tu entorno, todo termina haciendo que llegue a ti. Entonces sería, no te sientas mal, no lo niegues, tampoco vivas con él o dejes que toda esa atención, esa presión te absorba, pero de alguna forma, yo creo que sería, no, bueno, no lo uses para eliminar alguna otra cosa o no lo uses como en mi caso yo lo hice erróneamente para intentar lograr otro objetivo que pues no funciona así. Yo creo que sería un poco como, a ver, si en esos momentos tú tienes duda de lo que te están diciendo, de lo que te están reconociendo y tú misma no te lo crees, para mí sería, como dice la frase, fíngelo hasta que lo creas. Si alguien más te lo está diciendo, créetelo. O cree que tú eres esa persona de la que tú misma dudas. Si tú crees que tú no eres lo suficientemente capaz, que tú no eres la persona que debería tener ese reconocimiento, que no eres la persona más experimentada, más hábil, más inteligente, lo que sea,
créetelo, fíngelo, cree que sí lo eres hasta que va a llegar ese momento donde vas a terminar creyéndotelo y donde vas a terminar aceptando que sí lo eres. Para mí, eso le diría. Créelo, fíngelo, 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 hasta que termines creyendo lo que sí es verdad. Pero bueno, Mariana, a ver, tú que nos comentabas que lo que tú buscarías es sacar ventaja de todo esto, ¿cómo le harías? ¿Cómo encontrarías esa ventaja? Bueno, sí es algo de verdad complejo, pero al menos a mí me ha servido mucho el exigirme, el llevarme a nuevos lugares, el llevarme a mejores resultados. Me ha servido mucho y me ha ayudado en mi vida, me ha ayudado a avanzar, me ha ayudado a mejorar. Creo que eso es algo que yo potencializaría mucho más, porque sé que soy capaz de llegar más lejos y cada vez me lo pruebo y me doy cuenta que claro que tengo razón, que puedo llegar más lejos. Es mucho estrés, es mucho desgaste, yo lo sé, pero estoy empezando a jugar también con mis límites, qué es lo que quiero, hasta dónde quiero llegar, y creo que eso me va a ayudar a entender cuál es mi punto final, hasta dónde va a ser mi límite, hasta dónde quiero llegar, y así voy a poder exigirme para llegar a ese límite. Puede que lo pase, puede que no lo pase, puede que me detenga ahí, pero en el Inter ese es mi objetivo, ahí quiero llegar. Entonces, esa parte de exigencia me gusta, la parte de el ser perfeccionista es algo que puedo moderar, es algo que necesito moderar, porque como bien lo decía, la perfección depende de los ojos de donde sale. Entonces, quiero que sea perfecto para quién, para mí o para el resto de las personas. Creo que eso me va a ayudar mucho a manejar la perfección. Pero a ver, seamos realistas. Si tú sufres del síndrome del impostor, no te preocupes, no te desesperes. Dijeran los españoles, no te comas la cabeza. Ya lo estás viviendo, es algo que tienes, acéptalo. Ya lo tienes, o sea, ya, no te preocupes. Al contrario, empieza a darte cuenta cómo lo puedes hacer tuyo, cómo lo puedes convertir en una herramienta que te va a llevar a una mejor posición. Ya lo aceptaste, ok, perfecto. Cada vez ahora que te digan que sí puedes o cada vez que te digan un logro, en lugar de decir no, no lo merezco o en lugar de decir cualquier otra cosa negativa, solamente quédate callada, no digas nada y sonríe. Empiézale a decir a tu cerebro, no, sí soy, sí lo merezco, por algo te están diciendo las cosas. Por mucho que creamos que es una mentira o que nos están mintiendo o que se están burlando, ¿qué historia te quieres comprar? ¿Que sí lo eres o que es una mentira? Porque aquí depende de qué historia tú te dices a ti misma. Eso es muy importante. Así que, como decía Fanny, fake it till you make it, así que no pasa nada, tú créetela, al final de cuentas es un hecho que sí puedes y solamente tú eres la única persona que se va a demostrar que sí puedes o que no puedes. Pero bueno, Fanny, esto ha sido todo por el video de hoy. Antes de irnos, yo tengo una pregunta para todos ustedes que nos están viendo. Esa persona que tú admiras, ¿crees que sufre del síndrome del impostor? ¿Crees que le ha ayudado en su vida a llegar a donde está? No sé. Pero déjanoslo allá abajo en la cajita de comentarios. Fanny, mientras tanto, esto ha sido todo por este video. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.